Buenos días, compañeros. El presente video retroalimenta la clase de Historia Universal Contemporánea y va dirigido en especial a los alumnos de sexto semestre. Pero sí, ya saben, pero si hay alguien de otro grado que quiera ver el video, pues están en libertad de hacerlo. Pues bien, estamos concluyendo ya el semestre, compañeros, y en Historia estamos haciendo revisión de la historia reciente de Occidente, ¿verdad? Estamos revisando los últimos 30 años de la historia occidental contemporánea. Pues bien, en este último parcial se nos propone, ¿verdad? El libro nos propone varios temas, entre ellos la era del terror, las guerras en Medio Oriente, los organismos de cooperación mundial, pero creo yo, compañeros, estimo que el concepto clave, el punto clave para poder entender los últimos 30 años de la historia de Occidente, el concepto clave es la globalización. Entonces, en este video, compañeros, voy a hablar de globalización, libre mercado y neoliberalismo. Comenzamos. Bueno, pues, nosotros cuando oímos el término globalización, pues, inmediatamente pensamos en avance tecnológico, ¿verdad? Es decir, compañeros, hay un discurso dominante, ¿verdad?, que se han encargado de difundir los medios masivos de comunicación, ¿verdad?, se han encargado de difundir una versión errónea de lo que es la globalización. ¿Por qué? Porque este discurso dominante, ¿verdad?, nos dice que globalización tiene que ver con el hecho de que ahora podemos viajar más rápido o que en unos segundos nos podemos comunicar con alguien por teléfono, ¿verdad?, con alguien que está del otro lado del mundo, o que ya podemos adquirir productos de todas partes del mundo, ¿verdad? Es decir, se nos ha impuesto una idea de globalización errónea, compañeros, en donde se nos dice que la globalización es el hecho de que por fin se han roto las barreras del tiempo y del espacio, ¿verdad? Por fin hemos vencido las barreras del tiempo y del espacio y ahora todo está más cerca, ¿verdad? Es decir, todos ahora vivimos en una aldea global, ¿verdad? Y todos, ya sea que seamos americanos, asiáticos, todos estamos cada vez más cercanos. Pero esta versión que se han encargado de difundir sobre la globalización es errónea, compañeros, es una mentira. En realidad, vamos a decir en este video, bueno, voy a comenzar diciendo qué es globalización. Bueno, pues la globalización, compañeros, es la integración, es la unificación a escala mundial del libre mercado o del sistema capitalista. Esta es la definición, es decir, el término de globalización lo podemos definir con muy pocas palabras, ¿verdad? Es la unificación o integración a escala mundial del libre mercado o del sistema capitalista, y vamos a explicar esto. Compañeros, a lo largo de todo este parcial hemos mencionado acá en todo momento el término de imperialismo, ¿verdad? Es decir, ahora en este curso de Historia Universal Contemporánea que hemos revisado los últimos 100 años de historia occidental, pues en realidad, compañeros, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir, hemos hecho una revisión, pues parece que hemos hecho una revisión de el asesinato y la matanza y el asesinato en masa, ¿verdad? Es decir, hemos asistido a una historia del crimen, es decir, prácticamente los últimos 100 años de historia occidental es la historia del asesinato y el crimen en masa. Y como tal, compañeros, el imperialismo ha sido un factor muy importante para el desarrollo de los últimos 100 años de historia occidental. Y entonces, compañeros, pues debo de decirles que en la globalización no es otra cosa más que una nueva fase del imperialismo, pero ahora más sofisticada, más ambiciosa y más eficaz que las anteriores. Entonces, compañeros, la globalización es el mundo que soñaron los grandes imperialistas de todos los tiempos, es el sueño cumplido, ¿verdad?, que tenían todos aquellos que quieren tener un control económico y político de todo el mundo. Entonces, la globalización no es otra cosa más que una nueva etapa del imperialismo. Vamos a explicarlo. Es decir, compañeros, en términos generales, en términos resumidos, podemos decir que con la globalización lo que está pasando es que un grupo reducido de empresas, principalmente norteamericanas, controlan todos los mercados del mundo, ¿verdad? Es decir, el mundo ha quedado
bajo el sometimiento de unos cuantos consorcios y corporativos, principalmente norteamericanos. Es decir, por fin, ¿verdad? Después de la Guerra Fría, después de terminada la Guerra Fría, los Estados Unidos entran de lleno con su proyecto de globalización y lo que quieren es controlar todos los mercados del mundo. Y bueno, compañeros, el factor clave de la globalización es el neoliberalismo, el libre mercado y la desregulación. Lo voy a explicar, compañeros, voy a explicar todos estos conceptos, van a ir quedando ensamblados para que podamos entender qué es globalización. Es importante que pongas atención porque estos conceptos los voy a preguntar en el examen. Pues bien, compañeros, la globalización, ya lo dije, es la integración, es la unificación del mercado mundial, ¿verdad? Es la unificación del mercado capitalista. Vamos a ver. El proyecto de la globalización, compañeras, para poder llevarse a cabo requería primordialmente de algo. Requería derribar las barreras arancelarias de todos los países del mundo. Es decir, para poder controlar todos los mercados mundiales, lo que requería la globalización era derribar las fronteras arancelarias. ¿Qué es el arancel? Vamos a empezar por ahí. El arancel, compañeros, ustedes ya les dejé que investigaran qué era. El arancel es un impuesto, ¿verdad? Es un impuesto que se hace a productos de importación. Es un impuesto que todos los países tienen en sus fronteras, compañeros. Es decir, todos los países, al momento de que ingresa un producto de exportación, un producto extranjero al país, se le cobra un determinado impuesto. Lo mismo, es decir, lo podemos explicar desde otra perspectiva. Si yo quiero introducir un producto que quiero vender en un país, pues se me va a cobrar un impuesto, compañeros, compañeras. Este impuesto se le conoce como arancel. ¿Cuál es la finalidad de los aranceles? Bueno, los aranceles tenían varias funciones, compañeros. Una de ellas era proteger la economía nacional, es decir, los países tienen impuestos a los productos que vienen del extranjero porque este impuesto lo que hace es proteger la economía nacional. Además también se protege a los trabajadores, ¿verdad? Y también, compañeros, además se promueve la riqueza interna. Es decir, con el arancel lo que se garantiza es que parte de la ganancia que vienen a generar los países extranjeros o las empresas extranjeras, parte de la ganancia que vienen a generar a nuestro país al vender sus productos, parte de esa ganancia se debe de quedar en nuestro país. Esa es parte de las funciones o de los objetivos que debe de tener los aranceles, ¿verdad? Además también se protege el empleo y también se protegen las empresas nacionales, porque evidentemente las empresas nacionales, las empresas que son de cada país, no pagan impuestos, pagan otros impuestos, pero no pagan arancel. Entonces, prácticamente si nosotros a las empresas extranjeras les cobramos un arancel, prácticamente estamos protegiendo a los empresarios nacionales. Muy bien. Y precisamente, compañeros, aquí es donde entra el papel del neoliberalismo. Vamos a ver, compañeros. ¿Qué es neoliberalismo? Vamos a definirlo. Neoliberalismo es una política económica que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el neoliberalismo estaría en contra de que los gobiernos intervengan en asuntos jurídicos y económicos. Vean, compañeros, cómo todo se va ensamblando, ¿verdad? El neoliberalismo, para poder efectuarse, necesitaba derribar las barreras arancelarias, es decir, eliminar todos los impuestos para poder comerciar mis productos en todas partes del mundo. Y entonces, el neoliberalismo precisamente es esto, es una política económica que propone que el Estado no debe de intervenir en asuntos económicos y jurídicos, que quiere decir que el Estado no debe de poner aranceles, el Estado no puede poner impuestos. Fíjense, compañeros, muy bien. El libre mercado también, compañeras, vamos a ver qué es libre mercado. El libre mercado es una doctrina económica que determina que la regulación del mercado debe ser endógena o interna. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se está proponiendo el libre mercado que todas las cuestiones que tengan que ver con la economía deben de ser reguladas y deben ser controladas por el mercado mismo. Es decir,
Lo que está diciendo el libre mercado, es que el gobierno no debe de intervenir en asuntos de mercado, no debe de intervenir en asuntos económicos. Es decir, deben eliminar sus aranceles, deben de eliminar sus impuestos, porque ya no debe de haber control gubernamental sobre los asuntos económicos y mercantiles. Fíjense. Ahora, vamos a ver. Hay un término que se llama política económica. Es lo contrario del libre mercado, porque la política económica, compañeros, son estrategias de intervención y actuación que llevan a cabo los gobiernos democráticos para recuperar injerencia en las decisiones político-económicas. Entonces, una política económica es estrategias de actuación, de intervención, para que el Estado tome el control de los asuntos económicos y políticos. Entonces, lo que nos está diciendo el neoliberalismo y el libre mercado es que ya no deben de existir las políticas económicas, ¿verdad? Entonces, el neoliberalismo es el exterminio de cualquier política económica, cualquier intervención que quiera tener el Estado sobre asuntos económicos y políticos queda totalmente prohibida, ¿verdad? Dice el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo es la fin de la intervención estatal en asuntos económicos. Bueno, pues los obstáculos arancelarios se derriban, compañeros. Los países van a quedar a disposición del mercado mundial para que cualquiera que quiera entrar a comerciar puede entrar a comerciar sin ningún impuesto, sin ningún arancel. Y bueno, ¿cuál es la dinámica del neoliberalismo, compañeros? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a suceder es que los países pobres, en realidad, compañeros, se manejó durante mucho tiempo que los tratados de libre comercio, que el neoliberalismo, que la globalización iban a traer beneficios a los países. Es todo lo contrario. Lo que va a suceder es que los países pobres tienen que derribar sus protecciones arancelarias y tienen que comerciar con los países ricos. Y ustedes se podrán preguntar, compañeros, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que los países pobres, verdad, son tan tontos y se ponen a comerciar con los países ricos? Bueno, pues es que esto no es opcional, compañeros, es obligatorio, y hay dos organismos que obligan a los países pobres a comerciar con los ricos. Y estos dos organismos son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos, ¿verdad?, internacionales le prestan dinero a los países pobres, pero los obligan, es decir, les ponen condiciones. Entonces le prestamos dinero. Y fue lo que pasó, compañeros. Prestaron mucho dinero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y en la década de los 90 a los países pobres los obligaron, es decir, los condicionaron. Les dijeron, te voy a prestar dinero, bien, pero son bajo estas condiciones. Y las condiciones es que implementaran el neoliberalismo y el libre mercado en sus países. Y entonces esto va a generar pues desigualdad y marginación. Los productores nacionales no pueden competir con los extranjeros, ¿verdad? Entonces los productores nacionales pues no pueden competir con los grandes consorcios, no pueden competir con Nike, no pueden competir con Kellogg's, no pueden competir con Nestlé, y entonces por eso todos los países pobres, las economías nacionales están invadidas de productos extranjeros, ¿verdad? Y entonces, compañeros, los productores nacionales, las empresas nacionales van a la quiebra. Solo pueden prosperar los consorcios internacionales, los grandes corporativos mundiales son los que se enriquecen. Además, compañeros, se genera lo que se le llama fuga de capital. Lo que quiere decir es que la mayor parte del dinero, de la riqueza que se genera en un país, sale al extranjero, sale a los bolsillos de los grandes empresarios. Se piensa, compañeros, que solo el 15% de la riqueza que se está generando en los países pobres, solo el 15% se queda ahí, el 85% va a los bolsillos de los grandes empresarios. Por eso, compañeros, vemos que cada vez más los países pobres se empobrecen más y cada vez más los empresarios que tienen mucho dinero cada vez tienen más. Se empobrece el país, hay dependencia económica, hay pobreza y desigualdad social, rezago educativo y marginación, altos niveles de desempleo. Solo se van a favorecer las empresas extranjeras, las norteamericanas. Y debemos de mencionar, compañeros, que dentro de todo este escenario también han jugado un papel determinante
los más media, los medios masivos de comunicación, porque también son dueños los grandes medios masivos de comunicación, ¿verdad? Son grupos de información que trabajan al servicio de los grandes corporativos internacionales. Entonces, los más medios se encargaron de desinformar, ¿verdad? De distraer a la población, de crear la ilusión de bienestar, ¿verdad? Mientras estaban saqueando a los países pobres, los medios masivos de información decían que estábamos progresando, que nos dirigíamos a un futuro mejor, ¿verdad? Y además se dedican a difundir los productos de las empresas transnacionales, de las empresas extranjeras. Y este panorama tan triste que genera el neoliberalismo, la globalización, se ve reflejado en algo que se ha dado en llamar regulación y desregulación, compañeros. Aquí tengo un cuadro, precisamente mediante el que voy a mostrar qué es lo que sucede con todo este proceso del neoliberalismo y la globalización, compañeros. Le llamamos desregulación, ¿verdad? A todos aquellos países que ya no tienen, a todos aquellos gobiernos que ya no tienen control sobre los asuntos políticos y económicos, por es decir, ya no pueden regular los asuntos político-económicos, por eso se le llama desregulación. Los países que no ingresaron al neoliberalismo o que pudieron, pese a ello, regular los asuntos económicos y políticos, bueno, por eso le llamamos aquí regulación. Entonces, regulación son los gobiernos que sí regulan los asuntos económico-políticos, y la desregulación son todos los países que cayeron en las garras del neoliberalismo. Y entonces, los países que aún regulan la economía y la política tienen soberanía, ¿verdad? Tienen bienestar, hay libertad, hay libre competencia y hay prosperidad. Y en los países que cayeron en las garras del neoliberalismo y que tienen una desregulación, tienen dependencia, desempleo, ¿verdad? Pérdida de las garantías de las libertades individuales, ¿verdad? Muerte de la libre competencia, y además caen constantemente en inflaciones y en crisis económicas. Y lo que puse abajo, compañeros, es que ya no hay forma de revertir el neoliberalismo, porque algo que provocó la globalización, compañeros, el neoliberalismo, provocó que todos los países, todos los gobiernos de los países fueran penetrados por integrantes de las empresas. Entonces, prácticamente todos los estados, todos los gobiernos que entraron al neoliberalismo, ¿verdad?, fueron penetrados en sus estructuras por elementos empresariales. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos empresarios ya dentro del gobierno, por eso es que el proceso de neoliberalismo y globalización ya no se puede revertir, compañeros, es irreversible. Para muestra un dato, ¿verdad? Podemos mostrar con un dato muy relevante. El actual presidente de los Estados Unidos es un empresario, no es un político, es un empresario, Donald Trump. Con esto nos queda más que claro que son los empresarios ahora los que gobiernan el mundo. Esto hubiera sido impensable en el siglo XIX, compañeros. Se creía en el siglo XIX que el Estado era enorme y que los empresarios eran pequeños, que los empresarios tenían que ver de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba a los estados, pero ahora es al revés. Con la desregulación, con el neoliberalismo, el Estado es una cosa chiquita y los empresarios son enormes. Entonces, quien tiene que ver desde abajo hacia arriba son los estados. Casi tienen que suplicar y pedir autorización al nuevo Dios que son los empresarios transnacionales, compañeros. Y bueno, este es el triste panorama de la globalización, del neoliberalismo. Por último, tengo que decir que la hegemonía económica estadounidense, el gran control, el gran reinado estadounidense, compañeros, que duró aproximadamente 30 años después de la caída del muro de Berlín, está llegando a su fin, ¿verdad? Y tal parece que es China la nueva máxima potencia económica en todo el mundo, ¿verdad? Y lo podemos ver, compañeros, con todos estos acontecimientos recientes, con la pandemia, con el virus que arrojaron, ¿verdad?, que arrojaron al mundo, ¿verdad? Se habla mucho del virus, pero ¿por qué no se ponen a decir quién lo creó? ¿Cómo demonios se fue difundiendo? ¿Cómo demonios fue penetrando en todos los países? Y bueno, en realidad con todos estos acontecimientos nos estamos dando cuenta que China es la que va a tomar el control económico de todo el mundo. Y muy probablemente, compañeros, ahora que termine todo esto, nos vamos a enterar cuáles son las nuevas condiciones, cuál es el nuevo panorama económico al que nos vamos a enfrentar, cuál es la nueva situación que van a implementar los nuevos países
imperialistas, el nuevo imperio que es chino. Y entonces pues hasta aquí este video, compañeros, seguramente les va a servir mucho para contestar la próxima semana su examen. Les agradezco mucho su atención, les mando un saludo desde hasta acá, compañeras, compañeros, muchas gracias, hasta luego.